tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los conversatorios por motivo del Bicentenario que de manera interinstitucional se estarán llevando a cabo para todos ustedes, esperando que todas las temáticas que están aquí pues sean de su agrado y de su interés. Pues gracias al Colegio de Jalisco, gracias al Colegio de Notarios, al Poder Judicial del Estado, a través del Consejo de la Judicatura, del Supremo Tribunal de Justicia, al Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, ICIDEM, y a la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde por llevar a cabo este tipo de eventos para todos ustedes. Queremos agradecer el que nos vean a través de todas las redes sociales, en YouTube, Facebook y Spotify. Pues ahora nos da mucho gusto tener este conversatorio que tiene que ver con la educación, 200 años de educación en Jalisco, un recorrido que trataremos de hacer de manera sucinta y práctica para todos. Ahí, para ello, pues nos da mucho gusto recibir a la doctora Angélica Peregrina. Muchas gracias, doctora, por estar esta mañana aquí. De estar aquí. Y al doctor Manuel Moreno Castañeda. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Igualmente. Y bueno, pues vamos a empezar con estos 200 años, este gran recorrido. ¿Cómo podríamos iniciar si la educación de 1823 a 2023 ya hay un gran tramo? ¿Qué podemos encontrar en el pasado, querida Angélica? Pues empecemos por saber qué había, ¿no? A grandes rasgos. Entre 1821 y 1823, bueno, sabemos que se da todo este proceso que desemboca en la creación del Estado Libre de Jalisco. Antes era la provincia de Guadalajara y como tal contaba con instituciones educativas. Ciertamente se concentraba la mayor parte de la oferta en Guadalajara como capital de esta provincia. Aquí había algunas escuelas de primeras letras, una la tenía el Consulado de Comerciantes, eran pocas realmente, en las que se enseñaban los elementos rudimentarios de la cultura, ¿no? Leer, escribir, contar y desde luego y principalmente el catecismo. Digamos, en lo que hoy llamamos enseñanza media, pues se ofrecían los estudios en el Colegio de San Juan, que dependía de la universidad, era la institución que preparaba a quienes iban a ingresar a la universidad, y también estudios medios se proporcionaban en el Seminario Conciliar de San José para quienes luego seguirían la carrera sacerdotal. La Universidad de Guadalajara, que había nacido como Universidad Real, a partir de 1822 cambia su denominación a Universidad Nacional de Guadalajara, pero sigue con las mismas facultades, ¿no? Cánones, leyes, medicina, ¿sí? Y en estas pues se preparaba, ya se sabe, aquellas llamadas carreras tradicionales, ¿no? A los abogados, a los médicos, a los jurisconsultos y a quienes también se preparaban en cánones para la carrera sacerdotal. La universidad es realmente joven en 1823, toda vez que empezó en 1792. Pero su sistema, digamos, la modernidad en esta institución de educación superior solo se percibe en los estudios de medicina. Todos los demás atienden a un sistema llamado escolástico y tradicional que viene de siglos atrás, ¿sí? Entonces, en términos generales, eso es lo que había. Pero a partir de 1823, y más concretamente, a partir de que Prisciliano Sánchez asume la gubernatura de Jalisco como el primer gobernador constitucional, pues le pide a una comisión que se diseñe un plan de instrucción pública en el que marca los lineamientos de cómo va a ser la educación en este estado, ¿no? Gratuita, uniforme, laica, dividida en 4 clases, de acuerdo con unos criterios que son más bien geopolíticos, ¿sí? O sea, la municipal, que son las primeras letras, cantonal, en estas jurisdicciones que se hicieron, en las cuales se dividió el territorio, ¿sí? Cantones. Sí, departamental, y finalmente la superior, que solo quedaría a cargo del Instituto del Estado, una institución de educación superior,
para lo cual implicó que el propio Congreso de Jalisco decretara en enero de 1826 la clausura de la Universidad de Guadalajara por ser de corte francamente colonial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Pues que solo se habilitan los dos niveles de educación extremos, ¿sí? El municipal, que atañe a ofrecer la enseñanza elemental, y el superior, ¿sí? Con estas carreras de abogado, de médico y de algo de ingeniería, ¿sí? Y se agrega después una sección en la que va a darse esta capacitación de profesores, la llamada escuela lancasteriana. De estas corrientes educativas y demás, yo creo que el especialista es mi colega, el querido amigo Manuel Moreno Castañeda. Sí. Bueno, yo creo que este panorama, este arranque como contexto histórico nos ayuda a entender mejor qué sucedía hace 200 años, pero es interesante ver qué de esos 200 años permanece. Y algo así como las raíces culturales de Jalisco, desde allá arrancan muchas. Por ejemplo, dentro de este mismo contexto, no hay que perder de vista que se estaba apenas construyendo un modelo de nación. O sea, después de la independencia, se estaba construyendo un modelo de nación donde que va a haber un enfrentamiento que va a durar como medio siglo, entre enfrentamientos políticos, civiles y militares. Pero al mismo tiempo que hay esa lucha así como por el modelo de nación que se está construyendo, mundialmente ya está en pleno desarrollo la revolución industrial, ¿sí? Ya lo que ahora son los Países Bajos e Inglaterra habían dejado atrás el Imperio Español. Recordemos que en unos años antes Napoleón había invadido España. España ya no se pertenecía a sí misma, que fue de las cosas que causaron también la guerra de independencia. Entonces estaba en franca decadencia, mientras otros imperios crecían, sobre todo toda la fuerza marítima de los ingleses y el desarrollo industrial. Esto yo creo que es importante decirlo porque es en ese contexto que la educación da un gran cambio, ¿sí? Por ejemplo, ya lo explicaba Angélica, el que las universidades dejen de impartir solamente cursos humanísticos y empiecen a trabajar las ingenierías y todos los procesos de automatización y el trabajo de las minas. O sea, antes ya se había lanzado el Colegio de Minería, que también ya había trabajado en ese sentido, pero no las universidades. A la universidad siempre había conservado esto. Bueno, pues a nivel de educación básica, esto va también a traer, junto con la revolución industrial y las ideas inglesas, ¿sí?, las escuelas lancasterianas. O sea, esa educación que puedo decir como elitista de unos pocos y separados de clases, de repente por la revolución industrial se vieron en la necesidad de formar grandes masas, o sea, grandes grupos de personas, pero además una educación así como masiva, homogenizante, ¿sí?, y seriada. Y si ponemos cuidado en esto, mucho de eso se conserva ahora. Por ejemplo, ahora se habla de que se requiere una educación más diversificada, ¿sí?, incluso más personalizada, pero seguimos con modelos educativos que no abandonan esto, de que todo el mundo debe aprender lo mismo, en las mismas edades, del mismo modo, y ser evaluado con los mismos instrumentos y que todos contesten lo mismo. O sea, esa manía estandarizante viene desde las escuelas lancasterianas, eso no se ha perdido. Claro. Entonces se quiere entrar a un modelo educativo que ya de la cuarta revolución industrial digital, pero las estructuras son difíciles. Y son cíclicas, porque luego se ponen de moda algunos modelos pedagógicos. Por ejemplo, lo que trae de moda las escuelas lancasterianas es de que un solo profesor podía atender cientos de estudiantes. Había escuelas que tenían hasta 500, ¿no? Y se valían de monitores. O sea, monitores que podía atender cada uno un pequeño grupo, y el profesor tenía que hacer un recorrido para que todos estuvieran estudiando lo mismo. Como estaba de moda en ese tiempo los métodos alfabéticos, ¿sí?, eso de que primero tenían que memorizarse el alfabeto, luego después los sonidos, y después hacer sílabas, y después hacer letras. Claro. Entonces imaginemos que pasaba
y todos los monitores que eran tomados de los estudiantes más avanzados, por eso hablan de la educación mutua, que ahora con los MOOCs se vuelve a retomar eso de que unos estudiantes a otros se ayuden. Bueno, también ahí, esto de la educación mutua, los estudiantes más avanzados ayudaban a los demás. Entonces yo me imagino, además por un trabajo que hicimos donde todavía en el siglo XX se tenían estas metodologías, ¿sí? Pasaba el maestro y ahí tenía que estar diciendo la M con la A, ma, la M con la A, ma, mamá, y así todos, y otro recorrido, la P con la A, pa, la P con la A, pa, y todos al mismo tiempo. Claro. Y luego ya de la misma edad, terminar ese nivel, a la misma edad, y seguimos así, con ese modelo de producción seriada e industrial. Ahora, pero de alguna manera este modelo impactó mucho. Sí, aquí, por supuesto, formó a cuántos miles. Aquí López Cotilla, en los tiempos de López Cotilla se retoman mucho los modelos lancasterianos, porque realmente el mérito de López Cotilla fue expandir la educación, ¿sí? La educación para los adultos, la educación básica, aunque pedagógicamente López Cotilla no aporta nada nuevo. O sea, y sí tuvo la habilidad, pues además, de que cambiaban los partidos. Sí, liberales y conservadores, pero López Cotilla algo tenía que ahí bueno, seguía, ¿no? Ahí seguía, porque en ese sentido expandió mucho. Bueno, pues yo creo que esto de las escuelas lancasterianas sí significa una ruptura con los modelos tradicionales de la educación básica. Ya luego van a llegar. Ahora, al mismo tiempo había otras ideas, no todos estaban de acuerdo con ese modelo. Por ejemplo, ya estaban con mucha fuerza las ideas de Pestalozzi con su Educar para la Vida. Él decía, es la vida la que educa, no es que se trate de meter las escuelas a la vida, no, es al contrario. Y que recientemente en el modelo para adultos también retomaron esta educación para la vida, ¿no? Sí. Hace poco nuevamente ya está sí, estaban también ya las ideas de Froebel, de Herbart, o sea, que pretendían lo contrario de las lancasterianas, más bien una atención más personal a los estudiantes, ambientes más agradables para el estudio, y yo creo que esas dos tendencias continúan. Ahorita mismo vemos también tendencias así que continúan las tendencias masificantes, los exámenes estandarizados, pero también intentos por una atención más personalizada. Yo creo que hay una gran variedad ahora, cada colegio maneja una disciplina distinta. Bueno, hay muchos colegios que tienen esas algunas corrientes. De las ofertas que proponen para captar matrícula, ¿no? Claro. Aquí todos de acuerdo con Dewey, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, volviendo al pasado, yo creo que el sistema lancasteriano resolvió de alguna manera el gran analfabetismo que privaba en este país y en el Estado. Y que además tiene la ventaja de que fue eliminando poco a poco el deletreo. Sigue siendo la enseñanza pues en estos niveles. Primero se aprendía a leer, eso sí no se resolvió hasta mucho después, y después se aprendía a escribir. Pero sin embargo, este sistema que los ingleses, quienes lo inventaron, Bell y Lancaster, o por lo menos ellos dicen los promotores principales, había sido probado por Inglaterra en sus colonias de África y la India, ¿no? Entonces, y luego México adopta el sistema lancasteriano como el oficial, ¿no? Y entonces en esta educación oficial que proporciona el Estado de Jalisco, pues para la enseñanza primaria, la elemental, ese es el sistema, ¿no? Ya, como bien mencionó Manuel, andando el tiempo, la primera República Federalista cae en 1834, en lugar de una junta directora de estudios que supervise a las escuelas primarias, las habidas tanto en la capital como en los distintos municipios que se crearon, pues esto queda anulado. Sin embargo, López Cotilla, como inspector de escuelas, ¿sí?, propugna porque la educación no decaiga, porque siga habiendo más escuelas, porque estas habían quedado bajo la supervisión de los ayuntamientos, que eran los que las financiaban, y con la inspección, digamos, de los curas de cada lugar, ¿no? Entonces, a los curas les interesaba más el catecismo que aprendieran en las escuelas parroquiales. Exacto, ¿sí? Que bueno, esas serán más tarde. Y siguen todavía, ¿no? Todavía hay. Y avanzando el siglo, pues
Sabemos que gracias a López Cotilla la educación en Jalisco no decae tanto, porque la situación política, estos vaivenes entre el centralismo, la vuelta al federalismo y demás, afectaron, ¿sí? En la educación superior vemos cómo al cerrar el instituto se reabre la universidad, luego se clausura la universidad y se abre el otro alternativamente, y eso siempre causa confusión y atraso. Sin embargo, a partir de que se restablece el orden republicano en 1867, hay una preocupación mucho mayor del Estado mexicano y desde luego del Estado de Jalisco, porque esta educación sea sistematizada, como bien mencionaba Manuel. Desde luego que aquí prevalecía que fuera laica y la iglesia tenía sus propias escuelas donde se enseñaba religión, ¿sí? Finalmente, el sistema lancasteriano en este país se abroga hacia 1890 porque vienen nuevas corrientes, estas llamadas modernas. Se realizan los congresos de educación pública llevados a cabo en la Ciudad de México, pero sus conclusiones se toman como normas para todo el país, ¿no? Y entonces ahí viene otro cambio en lo educativo, que Manuel bien puede explicar en qué consiste. Quisiera, perdona, hacer una pregunta aquí respecto al interior del Estado, porque pienso que todo se daba en una concentración a nivel, no sé si la pura capital, o cómo se llevaba a cabo también la educación en el interior del Estado. Bueno, en los municipios, lo que mencionaba, sí. La educación municipal, los ayuntamientos hacían el esfuerzo de tener las escuelas de primeras letras, ¿sí? Y las mantenían, era una carga para los ayuntamientos, sí, pero lo resolvían. Total. ¿Cuánto ganaba un profesor? Pues que 30 vivían pesos en la escuela. Es bien interesante. Las mujeres la mitad. En el trabajo, sí, que hicimos además, con Armando Martínez, sí, y también Oscar recupera mucho eso, se ve esto de los salarios. En ese tiempo se acostumbraba que para cualquier trámite gubernamental la gente tenía que comprar timbres y pegárselos al timbre para hacer un trámite. Y hay muchas cartas de profesores que piden que se les eximan de comprar el timbre porque el salario no les ajusta, ni para tramitar sus propios asuntos. Y mi pregunta vino porque en alguna ocasión apoyamos al maestro Oscar García Carmona a hacer una recuperación en los archivos de la Suprema Corte de Justicia, aquí en la Casa de la Cultura Jurídica, y entonces fuimos a los archivos y encontramos algunas demandas hacia el Estado, en donde los maestros exigían el pago, el salario, porque vivían en la escuela, hacían el aseo de la escuela, era todo. Sí, pero es que además, bueno, ahorita retomo el otro tema que decía Angélica, pero eso yo creo que es interesante. Y eso incluso a mí porque ya tengo como 60 años de profe, ahí me tocó como todavía algo de esto, porque además estos profes, no es como ahorita que hay como una Secretaría de Hacienda y que de ahí se distribuyen los cheques a todo el país, o aquí en el Estado a través de la Secretaría de Finanzas. No, en ese tiempo le pagaban al profesor con el dinero que había en el municipio. Sí, sí, entonces si no se recogían los impuestos no le daban, no le pagaban. Mira, esa es una experiencia personal. Yo empecé de profe en el 64 y el que nos pagaba es algo, en ese tiempo llamaban delegado de Hacienda, que había en cada pueblo. Sí. Y ese se llamaba don Hermenegildo. Entonces, don Mere, que le decíamos, él se encargaba de cobrar los impuestos en el grullo cada mes y nos pagaban cada mes. Yo ganaba 660 pesos al mes. Y entonces, él casi siempre que se llegaba el mes me decía, profes, espérenme para el lunes, este fin de semana recojo más. O sea, hasta que completaba. O sea, que el Estado no mandaba dinero. Esa era la tónica. O sea, cada quien. Entonces había municipios muy pobres, por eso además los de Guadalajara ganaban un poco más, y según la categoría de la escuela, ¿no? Si era de tercera clase, de segunda, de primera. Ahora, el tema que tratamos hace un momento, a mí se me hace muy, muy interesante, porque así como hay ese quiebre con las escuelas lancasterianas, en el momento que nos plantea Angélica hay otro, porque junto con la República llegan también nuevas ideas liberales. O sea, mucha de nuestra educación se ha hecho a base de parches que llegan de fuera, ¿no? Pero en ese tiempo llegó muy fuerte el positivismo también. Y entonces es cuando surge la Escuela Nacional Preparatoria en México,
y Gabino Barreda incluso tiene unas cartas que le dirige al gobernador del Estado de México, donde le explica cómo debe ser el estudio de las escuelas preparatorias. E incluso plantea que las ciencias sociales deben de ser al final, porque solamente la gente que tenga una formación científica debería opinar de asuntos sociales. Entonces, y ese modelo de la Escuela Nacional Preparatoria, que de la educación positivista, se extiende mucho en otros lugares. Y en educación básica, aunque continúan todavía vigentes las ideas de Froebel, de Herbert, de Pestalozzi, de Crowley, y llegan las ideas de María Montessori aquí como en el 1914 y todavía aparecen nuevas. Claro. Llegan, o sea, pero además llegan todas las aportaciones que traen a Jalisco, gentes como Rebsamen, sí, que casi con esos planteamientos se funda la Normal de Jalisco, ¿no? Y las ideas de Lobcher, que también estuvo por acá. Entonces como que viene todo eso que luego se llamaría la escuela activa, o sea, la escuela de la acción, que va a ser ya algo diferente a lo de las escuelas lancasterianas. Y luego, como llega la revolución, ahí viene otro quiebre interesante, pero para mí, desde lo pedagógico, y ya con esto termino esta participación, yo digo que es el desarrollo también de la psicología de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el que le viene a dar otra explicación a lo pedagógico. Ya después los biólogos dicen, oigan, también nosotros tenemos que explicar. Si no entiendes todo el sistema neuronal, no vas a entender por qué aprende la gente. Y luego después Vygotsky les dice a Piaget y a todos, oigan, no es nada más cuestión psicológica y biológica, tiene que ver también la cuestión sociocultural en que se desenvuelve. Y así, yo creo que es interesante hacer esta recuperación de las ideas, pero también cómo estas ideas se viven en la práctica, porque a veces nada más son para los discursos y los documentos oficiales, pero no siempre se viven en las escuelas. Sí, así es. Pues yo no sé acá en este tránsito qué sigue, porque finalmente hay un gran quiebre y un avance, como bien mencionó y como Manuel, que un estancamiento también, ¿no? Bueno, hacia 1880 y tantos, ¿sí? Vienen las otras ideas de Rebsamen y demás, y su método pedagógico, ¿sí? Porque causa un gran revuelo que se enseña a los niños a escribir y a leer simultáneamente. No se había hecho nunca, ¿sí? Y luego también se introduce desde la etapa del Imperio de Maximiliano el sistema métrico decimal. Y entonces ahí se tienen que modificar los contenidos, ¿sí? Para que los chicos aprendan el sistema anterior, ¿sí? Basado en leguas, varas, arrobas, libras, etcétera. Que ahora ya no se escuchan, ya no sabes, ¿no? Que Inglaterra, bueno, conserva su sistema, por ejemplo, o los Estados Unidos también, pero acá ya es este sistema que tiende a ser universal, ¿no? Entonces hay que cambiar. Eso también implica un cambio muy importante en la educación. Y luego se se introduce esto llamado la higiene escolar, ¿sí? Y está el Congreso Higiénico Pedagógico. Exacto, ¿sí? O sea, hay que preocuparse también por las condiciones en que los chicos están en los salones, a veces hacinados y demás, que sean ventilados, que tengan luz natural, que las sillas sean apropiadas y esto. Bueno, pero en esa etapa, ¿qué niveles había en Jalisco? Hablemos de 1880 o 1890. Bueno, las escuelas de primeras letras, que estaban divididas en la tradicional en 4 años y luego la superior en 6, ¿sí? O sea, quienes querían seguir preparándose en otros niveles y llegar finalmente hasta la educación superior tenían que cursar 6 años de primaria. ¿Y a dónde ingresaban después? A los liceos. Había liceo de niñas y liceo de varones, que estos equivalen a la secundaria prepa que nosotros identificamos hoy en día, ¿sí? Para las mujeres, a ellas no se les daban ciertas materias de matemáticas y física y demás, en cambio se les daban clases de bordado, costura y demás, para prepararlas que fueran unas amas de casa estupendas. En cambio los varones pues iban avanzando para luego ingresar al Instituto del Estado, ¿sí?
que finalmente esta desaparece y da lugar a 3 escuelas independientes de educación superior, que es la de jurisprudencia, la de medicina y farmacia y la de ingenieros, ¿sí? Entonces, con estas denominaciones ustedes tienen muy claro cuáles eran las carreras que se brindaban aquí. Sí. ¿Sí? Fíjate, no, una cuestión interesante, hay una especie como de tesis de las teorías educativas que dice que en la medida que un nivel educativo se extiende, pierde su valor. Sí. Por ejemplo, en ese tiempo, incluso en unas entrevistas que hicimos para entrar a la Celanese, cuando se funda Ocotlán, les pedían la primaria. Y ahora para el mismo puesto piden la licenciatura. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿Cómo ha avanzado? Incluso tú lo planteaste en la plática del otro día, para poder, que en un municipio poder considerado como tal, exigían cierto número de habitantes y que por lo menos 2 personas supieran leer y escribir. El presidente municipal y el secretario. El secretario. O sea, sí. Entonces, y con eso ya saber leer, pero era más del 90% de analfabetismo. Y ahorita ya se revirtió. Ahorita hay analfabetismo, pero ya es más del 90% de las personas saben leer y escribir. Claro. Pero en ese tiempo, tener título de primaria era un lujo. Tener los 6 grados, ya, es muy raro entrevistar a personas como de mis padres hacia atrás que hayan hecho la primaria completa, casi todos hasta tercero, ¿no? Ajá, pero ahí agregaremos que con esos 6 años de primaria, ¿sí?, tenían la capacitación suficiente para desarrollar un trabajo digno y vivir de él. Sí, por ejemplo, tenían un curso, eso platicando con comerciantes viejos de mi pueblo, de que le llamaban tenedor de libros. Sí. O sea, salías de sexto y sabías llevar lo básico de la contabilidad. Sí. Tú ya tenías trabajo por lo menos como empleado de la tienda. Sí. Y con eso había. ¿Y en qué casos era cuando ya podías aspirar a irte a una normal? Porque también eso es más adelante, creo yo, sí, pero... Esa es otra historia. Esa es otra historia, porque salían de la primaria ya... Bueno, se habilitaron en los liceos, ¿sí?, en los de niñas y de varones, cátedras de pedagogía, ¿sí? En tiempos de Ramón Corona, 1887. O sea, salías con el liceo y al mismo tiempo podías enseñar. Sí, o sea, con esta educación, digamos, preparatoria, pero con una terminal que te permitía ser profesor de primaria, ¿sí? Sí, okay. Las mujeres fueron las que siguieron más esta carrera, porque también pensemos que las mujeres no tenían un panorama profesional, ¿sí? No entraban a la universidad, no entraban al Instituto del Estado, y esto les permitió una realización profesional e incorporarse al mercado de trabajo. Y muchas de ellas no se casaban, por eso le decían señoritas. Claro, la seño. Era muy común. Todavía a mi abuela le dicen seño, ¿no? Sí, seño, qué gusto verla, mi seño. Y luego viene esta etapa de los 1890, ¿sí?, en que se empiezan a fundar en nuestro país las escuelas normales. Empezó la de Jalapa con Lauscher y Rebsamen, y después en Jalisco se abre en 1892 una escuela normal de profesores, o sea, para hombres, y las mujeres seguían estudiando pedagogía en el Liceo de Varones. Total, en 1904 la de varones tenía muy poca matrícula y entonces se hace una escuela normal mixta que tiene mucha mayor aceptación y va preparando pues a estos jóvenes, porque salían de 18 años, ¿no?, ya listos para enfrentarse a la vida y enseñar en las escuelas. Sí, perfecto. Una cosa que es interesante ver, como hacían falta maestros, en muchos casos no necesitaban la educación normal. Por ejemplo, había también la costumbre de que si terminaban sexto, se quedaban como practicantes. A mí me tocó conocer maestros de 15 años. O sea, se quedaban como practicantes 1 o 2 años y los habilitaban como profesores. Entrenarse. Por eso después, cuando tienen que hacerse el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, ¿sí?, donde se tituló a miles de profesores que ya estaban trabajando pero no tenían título de normalistas, y ahí en el instituto hicieron la secundaria y se titularon como profesores de educación primaria. Y eran buenos profesores. Claro, yo estudié en el Instituto Federal de Capacitación. Ahí tenemos una muestra. Eran buenos profesores. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Y luego llegamos pues al periodo revolucionario en que las cosas se alteran y demás,
Poco antes de esto, en 1903, el último gobernador porfirista de Jalisco suprime el liceo de niñas, estas ya que no estudien, que se vayan a su casa y demás, y queda entonces el liceo de varones, que se llamará a partir de entonces Liceo del Estado, pero ya existía la escuela normal, ¿no? Para varones también. Y esta es una ley que se promulga en 1903 y sigue quedando, y es la que rige. Viene revolución, viene y demás constitucionalistas, hasta 1914, cuando llega las fuerzas de Álvaro Obregón y Manuel M. Diegues, de gobernador de Jalisco, que entonces sí hace una reestructuración de la enseñanza, ¿sí? Lo primero que hace es aumentarle el sueldo a los profesores. Vaya. Como un 20%, porque pues se veían las condiciones en las que estaban. Cierra las escuelas confesionales, todas las escuelas de la iglesia y demás las cierra, solo se permite la apertura de aquellas que se van a, digamos, a incorporar, a seguir los mismos programas y que no van a dar catecismo en sus aulas, ¿no? Después vendrá en 1925 la fundación de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Que no tiene nada que ver, dejémoslo claro, sí, con aquella universidad del siglo XIX. Este es producto neto de la educación que el gobernador Zuno se propone, junto con un grupo de intelectuales jaliscienses, fundar esta institución porque se necesitaba capacitar a los médicos, a los ingenieros, a los profesores, porque la escuela queda en su jurisdicción, a la escuela politécnica, sí, o sea, mano de obra calificada. Por eso él piensa y trabaja. Claro, ahí viene el lema, y ahí viene el lema de la Universidad de Guadalajara. Claro. ¿Sí? Es interesante leer esa carta de Guadalupe Zuno, donde dice, esta no es la Universidad de la Colonia, esta es otra. O sea, totalmente hace un parteaguas de aquí para acá. Pero igual, desde 1910, en septiembre, cuando se funda la Universidad Nacional de México, Justo Sierra también lo dice. Dice, no es nuestro pasado, es otra universidad. Él también le quiere dejar claro que lo que se funda es una universidad distinta. Ahora, en la de las normales es como interesante ver cómo se conservan estos 4 modelos. O sea, continúan las universidades porfiristas, por ejemplo, la del Estado de México, la de Veracruz, la de Jalisco, pero luego vienen, en este momento que también se funda la Universidad de Guadalajara, vienen también las normales rurales, cuyo primer director creo que fue don Isidro Castillo, ¿no? En Acámbaro. Y las normales rurales permanecen, claro, como la de Yosinapa, como la de Tequiza, como la del Quinto, o sea, y que son tremendas, pero que porque han conservan forjado mucho el sello que les de aquella época, del origen. Sí. Sí. Y luego ¿Quién después las financia? A ver, porque aquí está el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública a partir de 1921 y con la colaboración que tiene, rodeado de un gran grupo de gente muy capacitada, que José Vasconcelos pide ayuda, Gabriela Mistral, Carrillo y demás, pues es el gran producto también de la revolución, la escuela rural mexicana. Sí. Y luego vienen con el plan de 11 años, que también yo creo que es de las grandes reformas que no se han repetido. Con él vienen las normales regionales, por ejemplo, como la de Ciudad Guzmán, como la de Iguala, que es otro modelo. Porque en las rurales los muchachos eran internados y siguen siendo internados. En cambio, en el otro modelo le dan una beca, pero ellos tienen que buscar en dónde. Espacios. Y luego después vienen las normales experimentales, como la de Colotlán, la de San Antonio Matute. ¿Sí? Entonces están como esos 4 modelos que, aunque los obligan a tener el mismo plan de estudios, porque cuando surgen las normales rurales no tenían el mismo plan de estudio, eran profesores formados para el medio rural, y ya después las uniforman en los planes de estudio. Y ahora, otro momento importante que yo creo que es importante recalcar es cuando ya en la época de la Madrid se declara que los profesores, la educación normalista es de nivel superior.
y se les exige la preparatoria. Entonces ya no van a surgir muchachos de 18 años de la normal, y además ya no todos pueden ir porque tienen que tener la preparatoria. Claro, sí, y el acceso es más complicado. Lo curioso es que aunque se les considera como institución de educación superior, siguen siendo tratadas como si fuera educación básica. O sea, las normales casi siempre tienen recursos para la docencia, pero casi no tienen recursos para investigar, para publicar, para extensión. O sea, las mantienen todavía, incluso no están en la NUYES, como institución de educación superior, como un subnivel. Incluso aquí mismo en Jalisco no están dentro de la secretaría que se encarga de la educación superior, más bien de la que se encarga de la educación básica, y además sin autonomía. O sea, las conservan todavía como si fueran menores de edad. Yo creo que ese brinco no se ha dado. O sea, hace falta que les den recursos y facultades para que puedan ser instituciones de educación superior. Pero pasa algo muy curioso, por ejemplo, el Instituto Superior de Investigación y Docencia, que ya es de posgrado, y lo tienen también regulado dentro de las normales, o sea, ahí también y la pedagógica. hace falta. Y la pedagógica. Entonces, pero a nivel nacional no, la de la JUSCO sí está en ANUYES, o sea, la central. Bueno, pues esto que menciona Manuel nos da una muy clara idea de cómo ha sido una gran preocupación la preparación de los profesores. Por supuesto. Y se ha ido habilitando conforme a los medios, el rural, el urbano y demás, hasta llegar a estos niveles en que es considerada como menor de edad, ¿no? Así es. Aunque las exigencias, fíjate, en un principio a cualquier muchacho que supiera leer y escribir lo habilitaban de profe. Ya después les pedían la primaria, después la secundaria, después la normal, y ahorita te ofrece casi tener un posgrado, ¿no? No, ya es la titulación, porque eso ganaban menos los profesores no titulados. Y también se está dando otro fenómeno que creo que es importante saber. Nosotros lo hemos observado, que salen de las normales, habrían estos concursos de oposición ya para una dirección y incluso hasta con una inspección, sin nada de experiencia. Y así están saliendo ahorita. Yo creo que es un grave problema que son pasos que, bueno, viendo. Ya se sabe que debe ir capacitándose el profesor. Un buen profesor luego se hacía director, después inspector, así es, y de esa categorización, supervisores, ¿no? Sí. Entonces, y los coordinadores de sector. Digamos que salir de la norma y sin tocar estos antecedentes previos y capacitación, pues eso va en detrimento de la propia educación. Sí, es que fíjate, como decíamos hace un poquito que yo mencionaba, que a mí de los directivos que he conocido, que fue la directora donde yo fui maestro de primaria, el caso de la maestra Alicia Wong, el caso del maestro David Hinojosa, ¿sí? Se ve que no solamente es cuestión de conocimiento. O sea, pasar un examen escrito es lo mínimo que tú le puedes pedir, pero no es suficiente. ¿Está la vocación? Está la vocación. Hay muchas cosas más para ser un buen profesor. Sí, claro. No solo contestar un examen escrito, ya con eso te dan un nombramiento. No. Es un y el título de profesor, al estar frente a grupo, no te garantiza tampoco que seas un buen maestro. Sí, mira, además, la práctica es porque además son habilidades distintas. La práctica si no tienes la vocación. O sea, ser un buen profesor no significa que puedes ser un buen director. No. Son habilidades diferentes. Totalmente. Sí. Yo recuerdo también, y antes de que se me pase, estaba la normal por correspondencia. En que PEPSA. También esa es otra. Que siguió el mismo modelo del instituto. Y que ya desapareció, ¿verdad? Sí. Ya esas incluso el instituto desapareció en el 71 porque se creyó que ya se iban a estar titulados todos los profesores de México, pero no, por eso luego la pedagógica continuó esta labor, y aquí en Jalisco en PEPSA. Y aquí en Jalisco creo que también había, bueno, yo tengo muy presente que no sé si era la normal superior, pero había una temporada en la que todo el mundo migraba hacia Nayarit a estudiar en el verano. Sí, estudiar en el verano. Es que aquí nada más estaba la normal superior Nueva Galicia, que era privada, y no había normal superior pública hasta que se fundó cuando doña Amparo. Sí, en los 70. Y entonces los profesores iban a la normal superior de Tepic, que era pública. Sí, que Tepic se volvía a Guadalajara, una extensión de Guadalajara, ¿no? Porque todos se iban para allá, y entonces seguramente muchos se acordarán de esa época. Yo quiero hacer otra acotación. Es muy importante señalar que durante los primeros, 100 y tantos años de Jalisco como entidad federativa, era potestad de los estados
hacer sus propias leyes de educación y diseñar sus propios programas para los distintos niveles, ¿no? Pero justamente a partir de 1943, en 42, se reforma nuevamente el artículo 3º y hay una nueva ley de educación, y a partir de 1943 la Secretaría de Educación Pública emite programas para todos los niveles y se tornan obligatorios, ¿sí? O sea, esto es lo que el mexicano va a estudiar y ese es el tipo de mexicano que queremos formar. Entonces, la facultad de las entidades federativas de hacer sus propias leyes, sus propios programas y demás, ahí quedó truncada. Luego viene en 73 la reforma que se hace durante el periodo gubernamental de Luis Echeverría, que es también un rompimiento, ¿sí? Porque cambia la estructura de enseñar los profesores, digamos, el español a la manera tradicional, se cambia por gramática estructural, ¿sí? Con el método global de análisis estructural. ¿Sí? Y entonces los profesores no sabían, estábamos habituados al otro, ¿no? Al sujeto, verbo y complemento, o sujeto y predicado. Entonces los chiquillos iban, mamá, ¿cuáles son los gramemas? Ah, no, pregúntale a tu papá, yo no sé. Luego se deja de usar la letra Palmer, la manuscrita. Sí, que ese fue un cambio total. Por esta letra script, entonces los chicos ya no podían leer los recados de los papás. Bueno, hay todo y los papás no entendían de los exacto, ¿sí? Y las matemáticas, empieza a estudiar teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces hay un gran rompimiento. Y esto, bueno, se hace obligatorio en todo el país y se sigue al pie de la letra. Sí, igual, pero sucedió, yo en ese tiempo ya era profesor de la Normal de Jalisco, y los muchachos tenían que aprenderse el método global y análisis estructural, pero iban a las escuelas a prácticas y el maestro decía que usaba el método global, pero veías en las paredes todo lo del método onomatopeico de Torres Quintero, que el ratoncito le hace ahí, que no sé qué. O sea que muchos maestros, aunque en sus diarios y en sus planes decían que lo seguían, en la práctica seguían, porque fue muy difícil. Porque acá se trataba de partir del párrafo completo y de ahí sacar las ideas principales y de ahí las frases y de ahí las sílabas y al último las partes, cuando la tradición había sido al contrario, ¿no? Sí, a mí me tocó aprender con el método Minharis, sí. En la normal, para enseñar. Sí. Entonces, sí. Hay un libro que se llama ¿Cómo han aprendido a leer y escribir los mexicanos? Sí. Que es bien interesante. Pues de cómo han ido cambiando los sistemas. Todos los métodos. Pero como que se haría falta hacer ese estudio, ese contraste entre las nuevas ideas pedagógicas y las prácticas pedagógicas reales. Y estos planes y programas de estudio que cada vez también nos ponen en aprietos a los maestros, porque nada más no pueden uno avanzar, estás aprendiendo, terminando uno y luego ahora el sistema que estamos nosotros viviendo, la nueva escuela mexicana, el recrea y no somos ni de aquí ni de allá. También es un problema muy fuerte el que estamos viviendo. Tiene que ver con lo que dice Angélica. En un tiempo todo dependía del municipio y luego del estado. Luego se mal llamada federalización, porque más bien se centralizó todo. Sí, se le llamó federal a lo que se centralizaba. Sí, exacto. Y luego hay estados que quieren recuperar lo propio y los profesores se pierden entre que... Sí, no estamos perdidos. No saben a cuál. Sí, luego nos vamos con el que más nos convenga y demás. Y ahorita algo que vi que, bueno, pues ya creo que ya tenemos un tiempo así, que el libro de tercero de primaria, que es tu comunidad o la historia de tu comunidad, no recuerdo, bueno, ya es lo único que está adaptado a tu estado, ¿no? No sé si en toda la República Mexicana. Pues mira, eso en el plan de 11 años, en la reforma con Echeverría, ya sea el tercer año siempre se dedicaba a la comunidad. A la comunidad. Pero no se entendió. Pero sacaban un libro específico, ¿no? No, es que ese era el problema, porque estudiaban Papaloapan, estudiaban que las tierras erosionadas en Zacatecas, pero se aprendían como esas otras comunidades, o aprendían la comunidad azteca como productores de maíz, pero no lo aterrizaban en su propia comunidad, y la idea era que los maestros tomaran de ahí las categorías de análisis de los modelos para que estudiaran su propia comunidad. No se entendió. No se entendió, pero siempre ha habido
un librito de historia de Jalisco para tercero de primaria. Sí. Pues ahora vi uno. En 1992, cuando se pacta este acuerdo para la modernización educativa, es poner los pies en la tierra, aceptar la realidad, que el nivel escolaridad de los mexicanos es muy bajo, que difícilmente saben leer y escribir bien y usar las matemáticas, digamos, para la vida, ¿no? Para hacer cuentas, ir al mercado y demás. Y entonces con esa nueva reforma se recuperan los contenidos regionales, la historia de cada entidad vuelve a la primaria, secundaria, hasta en prepa y demás, en 1992, con particular énfasis en español y en matemáticas, porque aquello había ido pues dando bandazos, ¿no? Claro. Es triste admitirlo, pero sí, el nivel de escolaridad de los mexicanos en promedio en aquellos años era como de tercero de primaria. Y ahorita yo no sé cómo, hacia dónde va la educación. ¿Quién sabe? Porque finalmente ya casi estamos ahora sí que en la recta final de este programa, pero ¿cuáles serían los pros y los contras de la educación anterior, de 1823 a la fecha? Obviamente hay muchísimo que hacer. ¿Y hacia dónde creen que pueda ir la educación? Pero yo lo que he visto es de que casi siempre los planes, los programas, las políticas se preparan para certezas que no existen, como los planes de estudio. Entonces egresan los muchachos, pero se encuentran con que la vida ya es otra. Sí. Ahorita vemos toda esta irrupción de cuestiones tecnológicas y vean, los que se forman para profesores no vieron eso. O sea, siempre, y eso, fíjense, desde principios, desde hace 200 años, se veía ese problema de que los conocimientos que se estaban produciendo eran tan rápidos que los planes de estudio siempre estaban atrasados. Ahorita es 200 veces más grave. Y no se diga antes y después de la pandemia. Sí. Ahora, para mí la gran enseñanza de la pandemia, que ojalá lo aprendiéramos no solo como personas, sino también como instituciones, es que los procesos educativos son inciertos, que no hay que preparar para situaciones ciertas, hay que preparar para enfrentar la incertidumbre. Y la pandemia nos demostró que tenemos protocolos contra los temblores, contra los incendios, pero no hay un protocolo para estas situaciones sanitarias que se presentan sin avisar, ¿no? Entonces, yo creo que se deben de recuperar los aprendizajes esenciales que te sirvan para cualquier momento de la vida. Claro. Mira, cuando se han hecho estudios sobre egresados, más que los contenidos curriculares, a los egresados lo que les ha ayudado es, por ejemplo, saber trabajar en equipo, saber trabajar con los demás, saber aprender junto con otros. Otra cosa es, más que información así concreta, tener habilidad para encontrar la información que necesito, saberla organizar y aplicarla a esa situación problemática. O sea, más que llenar la cabeza de informaciones, desarrollar habilidades para la gestión de la información y el conocimiento. Y cuestiones que son actitudinales, saber enfrentar problemas. Ahora lo vimos con la pandemia, entre funcionarios, profesores y gente de todos los niveles estaban espantados, no sabían qué hacer, fue una improvisadera. Sí. Y al final de cuentas lo que sacó adelante lo que se logró ganar de la pandemia fue porque había profesores muy comprometidos, muy creativos, muy imaginativos, que lo primero que les preocupaba es estar comunicado con sus estudiantes, atenderlos como personas y desde ahí ya ver todo lo que eran los procesos académicos. Y el desgaste que fue para los maestros especialmente. Entonces, yo terminaría nomás con esta frase, que así como se perdieron muchos aprendizajes curriculares, con la pandemia se ganaron muchos aprendizajes vitales que ojalá los sepamos aprovechar para construir un nuevo modelo educativo, porque este sistema ya dio lo que tenía que dar. Y más con todo lo que viene, inteligencia artificial, ChatGPT, todos los malos usos que se hacen. Pero es que se están tomando estas cuestiones como si fueran fundamentales y no perdamos de vista que son herramientas. Así es. Son herramientas. Totalmente. El ser humano es el que resuelve los problemas, el que aplica su inteligencia a situaciones que se le presenten, y hay que enseñar a que las resuelvan, a que apliquen sus criterios, más que todo ese cúmulo de información. Así es. Pues nosotros les queremos agradecer el que hayan estado en este programa. Yo creo que podemos
hacer y continuar y seguramente como 200 años, sí, hay mucho más que platicar. Así que nosotros estamos muy agradecidos de que el Colegio de Jalisco, el Colegio de Notarios, el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, el Poder Judicial del Estado a través del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, además de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, pues se hayan dedicado ahora a querer rescatar estas cápsulas culturales para todas las personas que estén interesadas en ellas. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Un placer. Me encanta hablar de esto. Sí. No, se nota y es pasión lo que derrochan aquí. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.